Argentina hace medio siglo no tenía pobres. Hoy la mitad de la población casi es pobre. Hace medio siglo no teníamos Villa Miserias. Hoy 4 millones de personas en Argentina viven en Villa Miserias. Hace medio siglo prácticamente uno podía vivir en su casa sin cerrar la puerta, con llave. Hoy los inocentes, los trabajadores, los empresarios, los que trabajan, los que dan trabajo, viven tras las rejas mientras los delincuentes se pavonean por las calles previo a cometer sus actos delictivos. ¿Qué pasó en este medio siglo que aquel faro de cultura, educación y brillantez que era Argentina se ha convertido en este país decadente? 6 planes económicos y los 6 terminaron en crisis homéricas. El plan de inflación cero de Helvar, el plan de Martínez de Oz, la hiperinflación del plan austral, la peor crisis de la historia 2001-2002. El plan de Néstor y Cristina tuvo su crisis en 2008-2009. Finalmente, el plan de Juntos por el Cambio tuvo su crisis en 2018. ¿Qué es lo que une a estos 6 planes económicos que han terminado todos en crisis? Todas las crisis se han generado por déficits fiscales, por exceso de gasto público respecto de la recaudación. O sea, todas las crisis han sido crisis de deuda, o deuda del Banco Central, o deuda pública remunerada. Pero todas las crisis que Argentina ha tenido en el último medio siglo, que la han transformado en esta casi gigantesca Villa Miseria que ya somos, son crisis de financiamiento del fisco. Repito, crisis de deuda. La deuda, entonces, no es un repollo ni un plato volador. La deuda se genera como consecuencia del exceso de gasto público respecto de la recaudación. Ahora, ¿cómo puede ser que con un sector privado molido a impuestos, la gente no da más de pagar impuestos, haya déficit fiscal? Pues ahí viene el problema. El problema somos nosotros. El problema se inicia en el Poder Ejecutivo y continúa en la Cámara de Diputados, que sanciona todos los años, desde hace décadas, presupuestos irresponsables como el actual, con déficit fiscal. El problema de la deuda es el déficit y el déficit se origina acá. Continúa en la Cámara de Senadores y también el Poder Ejecutivo es responsable. Hagámonos cargo que nosotros somos el problema de la deuda. La deuda, insisto, no es un extraterrestre, no es el buitre, no es el fondo. No nos gusta la deuda, y yo la detesto, no la tomemos, pero para eso no hay que endeudarse, y para eso no hay que tener déficit. Y para eso no tenemos que ser un conjunto de irresponsables que todos los años sancionan presupuestos donde el gasto público excede la recaudación. Hoy el gobierno de Alberto Fernández está endeudando al país a una velocidad nunca visto desde la vuelta de la democracia. 20.000 millones de dólares por año crece la deuda pública con el gobierno de Alberto Fernández. Y ese mismo gobierno ha presentado un presupuesto irresponsable que no va a déficit cero ya para evitar que continúe el déficit y el endeudamiento. Por lo tanto, señor presidente, nuestro bloque de Avanza Libertad, el bloque liberal de Avanza Libertad, va a rechazar este proyecto porque consideramos que lleva a la Argentina a una situación muy complicada. E insisto, nosotros los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo no pueden hacerse el distraído de eso, porque la deuda somos nosotros y nadie más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Espejo. El bloque Avanza Libertad va a respetar los tiempos como corresponde. Gracias, diputado. Argentina hace medio siglo no tenía pobres. Hoy la mitad de la población casi es pobre. Hace medio siglo no teníamos Villa Miserias. Hoy 4 millones de personas en Argentina viven en Villa Miserias. Hace medio siglo prácticamente uno podía vivir en su casa sin cerrar la puerta, con llave.
Hoy los inocentes, los trabajadores, los empresarios, los que trabajan, los que dan trabajo, viven tras las rejas mientras los delincuentes se pavonean por las calles previo a cometer sus actos delictivos. ¿Qué pasó en este medio siglo que aquel faro de cultura, educación y brillantez que era Argentina se ha convertido en este país decadente? 6 planes económicos y los 6 terminaron en crisis homéricas. El plan de inflación cero de Helvar, el plan de Martínez de Oz, la hiperinflación del plan austral, la peor crisis de la historia 2001-2002. El plan de Néstor y Cristina tuvo su crisis en 2008-2009. Finalmente, el plan de Juntos por el Cambio tuvo su crisis en 2018. ¿Qué es lo que une a estos 6 planes económicos que han terminado todos en crisis? Todas las crisis se han generado por déficits fiscales, por exceso de gasto público respecto de la recaudación. O sea, todas las crisis han sido crisis de deuda, o deuda del Banco Central, o deuda pública remunerada. Pero todas las crisis que Argentina ha tenido en el último medio siglo, que la han transformado en esta casi gigantesca villa miseria que ya somos, son crisis de financiamiento del fisco. Repito, crisis de deuda. La deuda, entonces, no es un repollo ni un plato volador. La deuda se genera como consecuencia del exceso de gasto público respecto de la recaudación. Ahora, ¿cómo puede ser que con un sector privado molido a impuestos, la gente no da más de pagar impuestos, haya déficit fiscal? Pues ahí viene el problema. El problema somos nosotros. El problema se inicia en el Poder Ejecutivo y continúa en la Cámara de Diputados, que sanciona todos los años, desde hace décadas, presupuestos irresponsables como el actual, con déficit fiscal. El problema de la deuda es el déficit y el déficit se origina acá. Continúa en la Cámara de Senadores y también el Poder Ejecutivo es responsable. Hagámonos cargo que nosotros somos el problema de la deuda. La deuda, insisto, no es un extraterrestre, no es el buitre, no es el fondo. No nos gusta la deuda, y yo la detesto, no la tomemos, pero para eso no hay que endeudarse, y para eso no hay que tener déficit. Y para eso no tenemos que ser un conjunto de irresponsables que todos los años sancionan presupuestos donde el gasto público excede la recaudación. Hoy el gobierno de Alberto Fernández está endeudando al país a una velocidad nunca visto desde la vuelta de la democracia. 20.000 millones de dólares por año crece la deuda pública con el gobierno de Alberto Fernández. Y ese mismo gobierno ha presentado un presupuesto irresponsable que no va a déficit cero ya para evitar que continúe el déficit y el endeudamiento. Por lo tanto, señor presidente, nuestro bloque de Avanza Libertad, el bloque liberal de Avanza Libertad, va a rechazar este proyecto porque consideramos que lleva a la Argentina a una situación muy complicada. E insisto, nosotros los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo no pueden hacerse el distraído de eso, porque la deuda somos nosotros y nadie más. Gracias, señor presidente.